Hola, ¿qué tal estáis vosotros? Soy Esteban y os hablo de nuevo desde los Estados Unidos, desde mi casa en un pueblo que se llama McKinney, Texas. Y pues vengo otra vez hoy para hablaros sobre el Evangelio, pero en este vídeo quiero hablaros mayormente y principalmente del reino de Dios. El reino de Dios fue el mensaje de Cristo Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra. Pero la cosa es el mensaje sobre el reino de Dios y el Evangelio, pues los dos mensajes van mano a mano. Casi no se puede separar los dos mensajes. El reino de Dios y el Evangelio. Y quiero hablaros hoy desde San Marcos en los vídeos, los primeros vídeos, os hablé del Evangelio. Hoy quiero hablaros sobre el mensaje o sobre el tema del reino de Dios. Y como os he dicho, casi no se puede separar los dos mensajes, pero mayormente será el tema de este vídeo y quizás no lo tengo muy claro aún, pero quizás voy a hacer varios vídeos sobre el reino. Pero vamos a comenzar en San Marcos. San Marcos, el primer capítulo. San Marcos es el segundo evangelio en el Nuevo Testamento. Y 14 y 15, los dos versículos hoy, San Marcos 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Aquí vemos los dos temas, pero los dos temas a la misma vez es un solo tema, el reino y el evangelio. Cristo vino predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Una frase bastante interesante. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Aunque os hablo hoy sobre el reino, no se puede separar también este tema del evangelio. Van mano a mano. Jesús comienza aquí su ministerio en Galilea, dice. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. Y Galilea, Jesús estuvo muy a menudo en esa región. Galilea es una región dentro del reino de Palestina. Y Palestina tiene varias regiones, Judea, Samaria, Galilea y dos o tres más regiones. Y Jesús, pues lo vemos muy a menudo allí, en esa parte de Palestina. Los primeros discípulos fueron llamados en Capernaum de Galilea. El primer milagro de Jesús fue en Caná de Galilea, cuando Jesús convirtió el agua a un buen vino. La conversación famosa con Nicodemo. Yo creo que, si no me equivoco, era en Capernaum de Galilea. Y Nazaret también pertenece a esa región de Galilea. Y Jesús está comenzando su ministerio en esa región y fue justamente después de estar en el desierto. Si puedes recordar, Jesús fue llevado al desierto para ser tentado de Satanás por algunos 40 días. Y estuvo ahí ayunando. Y si no me equivoco, no tomó agua ni nada de comida. Y estuvo ahí en el desierto, luchando, recibiendo las tentaciones del diablo, y venció todo, ¿no? Y al salir de estos 40 días en el desierto, se presenta aquí en Galilea y está predicando por la primera vez después de su tentación. Entonces, este es el comienzo de su ministerio.
Y digo yo, es importante porque los primeros palabras de la vida de Jesús y las últimas son pues bastante importantes. Y él está comenzando su ministerio y se presenta y él comienza a predicar y él dice, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Interesante. ¿Qué ha cumplido? Pues el pueblo de Dios ha estado esperando el Mesías desde hace miles de años. Han estado esperando un nuevo reino, un Cristo para rescatarnos, para liberarlos de los romanos. Y Cristo se presenta, Él dice, el tiempo se ha cumplido. Estoy aquí. Se ha acercado el reino de Dios. Se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Fue el mensaje de Cristo. La frase del reino de Dios no es una frase común en el Antiguo Testamento, pero se puede ver el concepto desde el primer capítulo en Génesis. Es el tema primordial en toda la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Aunque no se puede encontrar la frase el reino de Dios en el Antiguo Testamento, la idea está allí desde, digo yo, el primer capítulo de Génesis. Y cuando Cristo vino, Él cumplió los tipos, las profecías, las sombras, digamos, en el Antiguo Testamento. Y Él dice, el tiempo se ha cumplido. Aquí estoy. El tiempo se ha cumplido. Y la salvación es la manera por la cual se entra el reino, por el nacimiento nuevo. Puedes a lo mejor recordar la conversación entre Nicodemo y Jesús en Juan 3, cuando Jesús le dijo a este maestro, es necesario que uno se nace por el Espíritu, que se nace de nuevo. Y Nicodemo no podía entender esas palabras, pero Jesús dijo, no se puede ver el reino de Dios hasta que se nazca de nuevo. Ese nacimiento es la entrada al reino de Dios. No se puede ver el reino, no se puede participar en las bendiciones del reino hasta que seas nacido por el Espíritu. Y cuando Jesús está hablando a Nicodemo, a veces pensamos, pues, este se refiere a la segunda venida de Jesús, cuando Él venga con los santos para establecer su reino físico aquí. Pero digo yo creo, puede tener algo que ver con eso, sí, pero sobre todo, digo yo, que tiene más que ver con ahora. Ahora, el tiempo se ha cumplido, pero no se ve el reino. No entiendes tú el reino hasta que seas nacido de nuevo. Hasta que Él ponga su espíritu dentro de su espíritu humano, no puedes comprender mis palabras, no puedes ver ni comprender el mensaje sobre el reino. El reino tiene 3 aspectos esenciales. Número 1, el pueblo de Dios. Entonces, donde está el reino también está su pueblo, el pueblo de Dios. Número 2, donde Dios ha puesto este pueblo. Entonces hay una gente y Dios pone esa gente o este pueblo, el pueblo suyo, en un lugar. Y el tercer aspecto sería el pueblo o la gente bajo el ministerio, bajo el dominio de Dios, o es decir, bajo el gobierno
divino de Dios. Entonces tenemos estos tres aspectos: el pueblo de Dios, y donde Dios pone este pueblo, y el pueblo bajo el dominio de Dios, o es decir, bajo la autoridad de Dios, bajo el gobierno de Dios, digamos. Las sombras, o es decir, los tipos del reino, en el Antiguo Testamento, pues se ve en Génesis. Voy a leerlo en el primer capítulo. Si tienes una Biblia, quizás quieres verlo ahí, pero Génesis 1, 26, vemos. Me gusta la palabra sombra, y hay sombras en el Antiguo Testamento, y cuando Jesús vino, Él era la realidad, la sustancia de las sombras. Él vino para cumplir, para aclarar, para establecer lo que antes era un tipo, una sombra. Pero aquí en 26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda de la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los dos. Ahora, el hombre, siendo hombre y mujer, pero el ser humano fue puesto en un lugar específico, y fue dado una autoridad, una autoridad, y él iba a reinar sobre los animales, sobre la naturaleza, iba a cuidar este lugar específico, y digo yo, es un tipo, una sombra de este reino. Este es ese lugar. Y dice desde capítulo 14 al 11, vemos dos linajes del desarrollo humano. Uno pecaminoso, invitando el juicio de Dios, y el otro piadoso, llevándonos al linaje de Abraham, digamos. Y Dios dijo que Él iba a hacer a Abraham una nación grande y bendita. A lo mejor puedes recordar la historia de Abraham, y cómo Dios lo había elegido de su tribu. Y habló a Abraham y dijo que iba a hacer una nación especial, y que de la simiente de Abraham iba a bendecir todo el mundo. Será el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Este pueblo iba a venir de Abraham, de su simiente. Y el segundo concepto, Abraham y sus descendientes serían dado tierra. Yo creo que fue llamada la tierra prometida. Dios prometió a Abraham una tierra o un lugar, gente, su pueblo puesto en un lugar específico. Y tendrían una relación única con Dios. Este pueblo tendría una relación especial. Sería el pueblo de Dios. Entonces tenemos los tres aspectos aquí en el Antiguo Testamento. Será el pueblo de Dios, la simiente de Abraham, donde Dios lo había puesto. Dios siempre estuvo con el pueblo suyo, con la familia de Abraham. Donde estuvieran, Él estuvo con ellos. Y últimamente Él lo llevaba a una tierra, se llama la tierra prometida. En su desarrollo es el reino de Palestina. Entonces, donde Dios lo ha puesto y bajo el dominio de Dios, Dios iba a gobernar este pueblo. Y este pueblo, esta gente peculiar, especial, tenía que sujetarse al gobierno de Dios para recibir las bendiciones de Dios. Aquí vemos los tres aspectos del reino: el pueblo,
Vemos donde Dios ha puesto el pueblo y también vemos que estaba bajo el dominio de Dios. Y todo reino también tiene un rey, lógicamente, ¿no? Una sombra, un tipo del rey sería Moisés, digamos. Moisés era un librador del pueblo de Dios. Si puedes recordar, el pueblo de Dios estaba en esclavitud en Egipto y vaya, 400 años, si no me equivoco, en Egipto. Y Moisés, él fue dirigido, guiado por Jehová, por Dios, y él fue el librador del pueblo de Dios y el intercesor del pueblo. Jesús viene, el tiempo se ha cumplido, Jesús está ahora, vino. Aquí en Marcos 1, comenzando su ministerio, Jesús está anunciando que el reino había llegado y que el tiempo se había cumplido. En Hebreos dice que Jesús es el sumo sacerdote, está sentado a la diestra de su Padre, Dios, y está haciendo intercesiones por su pueblo, por nosotros. Él es el sumo sacerdote. Moisés era un tipo de Jesucristo, digamos. Otro tipo era David, siendo rey. David era el rey de Israel en los días exitosos, los días más exitosos de toda la historia del pueblo de Israel. Todo esto era una sombra, un tipo de la nueva Jerusalén que vendrá con Jesús y con los santos en el fin de todo. Pero también era un tipo de lo que Jesús, de lo que Él se refiere aquí cuando dice que el reino de Dios se ha acercado. Está aquí ahora mismo. Creedlo. Creed en el Evangelio. Y David y su reino eran tipos del rey y el reino de Dios. Todos los tipos, o digamos, sombras, esperanzas del Antiguo Testamento son cumplidos en el ministerio de Cristo Jesús. Cristo mismo vino y Él proclamó que Él era la vid verdadera. Quizás puedes recordar cuando Él dijo eso. Pero estaba hablando a la gente religiosa y Él anunció, yo soy la vid verdadera. Pues esas palabras eran bastante fuertes porque Israel, el pueblo de Israel se consideró ellos mismos la vid. Fueron conocidos como la vid. Y Jesús se presenta y Él dice, yo soy la vid verdadera. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Él estaba diciendo, yo soy Israel. Yo soy la simiente de Abraham. Yo soy el cumplimiento de todo lo que habéis estado esperando. Pero específicamente, Él estaba diciendo, yo soy Israel. Palabras bastante fuertes y desde aquel momento la gente, el pueblo religioso, estaban pensando en cómo vamos a matar este hombre, llegando aquí proclamándose la vid verdadera, Israel. Cristo también se proclamó el buen pastor y dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la puerta y las ovejas entran por mí. Cristo se proclamó el Hijo del Hombre. Sí, el Hijo del Hombre, representando toda la humanidad. Pablo dice que Jesucristo era el segundo Adán. El segundo Adán. Y Cristo vino e hizo por la raza humana lo que nosotros no pudimos hacer por nosotros mismos. Pero no solamente
nos perdona. No solamente vino para perdonarnos, o es decir, para rescatarnos del reino de oscuridad, pero también, ah, como dice en el principio de la Biblia, que Adán se cayó en pecado, la mujer y el hombre se cayeron en pecado, desobedecieron la palabra del reino. Y Pablo dice, creo que en Corintios, que como por un hombre el pecado llegó a toda la humanidad, también por el segundo Adán, Cristo Jesús, la justicia viene a toda la humanidad. Entonces sabemos, ¿no?, que toda la humanidad, cuando se nace, cuando nos nacemos, fuimos nacidos en pecado. Es lo que dice la palabra de Dios. Fuimos nacidos con una naturaleza pecaminosa. Pues también, a causa de Jesús y su ministerio, por haber creído en el Evangelio, por haber sido nacido por el Espíritu, recibimos su justicia. Él nos perdona y nos quita esta naturaleza pecaminosa y nos da su naturaleza. Y es lo que quiero decir cuando digo ser nacido de nuevo, ser nacido por el Espíritu. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios había llegado con el ministerio y la vida de Jesucristo. Este era el clímax de toda la Biblia, es decir, de toda la historia. De toda la historia del ser humano. El clímax. Aquí con el nacimiento, el ministerio, la crucifixión, la resurrección y la ascensión de Jesucristo. Este era el clímax de toda la historia. Vaya cosa. El principio de los últimos tiempos comenzaron allí mismo, con el nacimiento y la crucifixión, resurrección y la ascensión de Jesucristo. A veces gente me pregunta, Esteban, ¿piensas tú que estamos en los últimos días? ¿O cuándo empiezan la última época, la última edad? Pues comenzaron con el ministerio de Jesucristo, con la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesucristo. Desde entonces hemos estado viviendo en los últimos días, según lo que dice San Pablo. Este reino comunica la presencia de Dios dentro de la humanidad. Este reino comunica que la presencia de Dios ha sido puesta, mora entre el ser humano que ha creído en su reino, en el mensaje de Jesús. Este reino comunica el gobierno de Dios, que Dios está reinando. La amenaza grande hacia este reino es mi reino. Sí. Hay tres reinos. Hay el reino de Dios, hay el reino de la oscuridad o el reino de Satanás, pero también hay otro reino, mi reino. Mi reino. A veces pensamos nosotros, pienso yo, que yo soy soberano. Yo voy haciendo decisiones y voy viviendo como me dé la gana. Y yo, a veces sin reconocerlo, estoy viviendo contra el gobierno del reino de Dios. Y es un problema y tenemos que reconocerlo. Voy hablando por encima de muchas cosas hoy. Y creo, ahora mismo, mientras voy hablando, creo que tendré que hablar más en otros vídeos sobre lo que estoy diciendo. Tenemos que volver y leer la Escritura y estudiarlo, profundizarlo un poco más para que lo podamos entender con más claridad, ¿no? ¿Dónde está este reino?
Pues está en cada lugar donde Dios está reinando. Está a través de su pueblo. Está donde está su pueblo. Ahora, recordad, tenemos 3 aspectos en el reino, que son el pueblo de Dios. Si tú has sido nacido de nuevo, tú perteneces a su pueblo. Entonces, si eres creyente, eres discípulo de Jesús, tú formas parte de este reino. Número 1, tenemos su pueblo. Número 2, tenemos el lugar donde Dios ha puesto su pueblo. En mi vida ahora estoy en McKinney, Texas. Yo voy a una cierta comunidad cristiana. Dios me ha puesto aquí. Entonces, en mi situación, el reino de Dios está aquí mismo, en McKinney, Texas, con mi familia, con los creyentes en la comunidad se llama El Faro, la comunidad cristiana a donde vamos. Y yo voy ministrando el amor de Dios donde estoy, donde esté, pero donde estoy ahora mismo, ¿no? Y el tercer aspecto, recordad, el tercer aspecto es bajo el gobierno, bajo la autoridad de Dios. Jesús dice, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Qué quiere decir entre vosotros? También nos dijo, donde hay 2 o 3, donde se reúnen 2 o 3, allí, en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces el reino de Dios está entre el pueblo de Dios. El pueblo puesto donde Dios nos ha puesto, donde ha puesto el pueblo y bajo el gobierno de Él. El mensaje de Cristo fue el mensaje del reino. Cristo vino para anunciar la entrada al reino. Y como he mencionado por encima, mencioné al principio de este video, Juan 3:3, uno no se puede verlo a menos ha sido nacido por el Espíritu. Este no se refiere a los cielos, pero al presente, digo yo. Tiene algo que ver con los cielos porque Jesús, Él vendrá por la segunda vez y Él va a establecer su reino físico aquí. Será el cumplimiento físico del reino de Dios, ¿no? Él dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Y él dice esto en Mateo 6, si no me equivoco. Pues cread la buena noticia. Quiero mencionaros un pelín sobre la frase las buenas noticias. Son sinónimos. Esas palabras son sinónimas con el Evangelio. Y hay unas versiones de la Biblia, tengo varias versiones en Biblias españolas, varias versiones, digamos, y a veces cuando menciona el reino, en vez del Evangelio dice la buena noticia. Y la buena noticia es otra manera de decir el Evangelio. ¿Pero qué es el Evangelio? Vaya cosa, será un tema profundísimo, ¿no? Colosenses 1:27 dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Esta es una definición del reino, evangelio, las buenas noticias. Pablo menciona la frase en Cristo algunas 85, 87 veces en sus cartas. En Cristo. Debe de ser un tema bastante importante, un tema primordial, ¿no? Estando en Cristo. Y al estar en Cristo también tiene mucho que ver con el reino de Dios.
Pablo dice, estáis completos, estáis hechos completos en Él, en Cristo. Vuestra vida está escondida, Él dice, en Cristo. Habéis muertos en Él, en Cristo. Estamos muertos al pecado. Ahora el pecado no tiene autoridad sobre mí, no reina en mi vida, porque porque Dios ha puesto su espíritu, Él ha puesto la naturaleza divina de Jesús en mi vida. Ahora pertenezco a su familia, aunque peco. Sí, aunque soy pecador y peco, el pecado no está reinando sobre mi vida. Pues ya es suficiente en cuanto al tema este. Pues volviendo a las buenas noticias, hoy en día, hoy hay noticias, tantas noticias tan negativas. Hay mucha ansiedad en todo el mundo, no solamente aquí en los Estados Unidos, pero me imagino en México, en Sudamérica, claro, en España también, Francia, Alemania. Hay ansiedad, hay preocupación por el virus y por el racismo y por muchas cosas. Este es noticias, pero negativas. Las noticias que nosotros tenemos, la noticia con lo cual Jesús vino, era una buena noticia de liberación, de vida nueva, de perdón, de aceptación, liberación de la sensación del desamparo. Como vemos y como leemos las noticias por la tele y por el periódico, leemos y escuchamos eventos reales que se han sucedido. Y cuando hablamos sobre el Evangelio o la buena noticia, las buenas noticias, también hablamos sobre eventos que de verdad han sucedido. Pero es una buena noticia, un buen acontecimiento, la venida de Jesucristo. Voy a acabar el video leyendo otra vez los dos versículos de Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. ¿Qué quiere decir arrepentirse? Simplemente que comencemos a pensar diferente. Que comencemos a pensar de nuevo diferente en cuanto a la vida, en cuanto al reino de Dios, en cuanto a Jesús mismo. Pues voy a acabar aquí. Déjame orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias que nos has elegido. Gracias que nos has salvado y has puesto tu espíritu dentro de nuestro corazón. Estamos muy agradecidos. Abre, por favor, abre los ojos espirituales y los oídos espirituales para que tu pueblo pueda comprender este mensaje tan importante. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Pues que Dios os bendiga abundantemente y nos veremos de nuevo quizás en 1, 2 o 3 semanas, ¿ok? Adiós.